Me gustaría que empezáramos comentando un poco cómo ha sido tu inmersión en el mundo de la música. Bueno, pues mi inmersión fue desde muy jovencito porque en casa oía bastante música de todo tipo. Que yo siempre digo que eso es lo que ha hecho que tenga un espíritu un tanto ecléctico, es decir, que me guste todo tipo de música, no solamente la música clásica, porque yo oía, ya digo, oía tango, oía, por ejemplo, Antonio Machín, al Trío de los Panchos, luego oía a Alfredo Kraus, luego oía una sinfonía de Dvorak, con lo cual eso me creó ya una, ¿cómo diría yo?, una afición desde muy pequeño, y a la edad más o menos de 10, 11 años vi El Gran Caruso con Mario Lanza y ese fue el detonante. O sea, ahí yo ya me volví loco, pedí el disco a mi madre, me compró el disco esa misma semana, me aprendí todo y empecé a cantar por encima. Y entonces, como tenía una vocecita así que daba las notas y tal, me llevaron al conservatorio por eso, por esa razón. Y a petición mía, además. Con lo cual ese fue mi inicio en la música. Y a partir de ahí, pues, bueno, ya el piano y todo lo demás. O sea, que empezaste como cantante. Empecé, bueno, era un niño y me gustaba cantar. Y me gustaba la música. Entonces, cuando el profesor de canto, que fue Pablo Civil, mi primer profesor, que había sido un tenor bastante conocido en los años 30, 40, de hecho, él había llegado a cantar con el propio Giordano. Tenía grabaciones que me había puesto en su casa. Él, lo mejor que hizo fue decirme que estudiara piano. Porque a mí me hizo empezar a estudiar canto con 12 años y eso igual era muy precipitado, ¿no? Pero el decirme que estudiara el piano, para que te puedas aprender bien las obras, fue, digamos, lo que me abrió todo el camino, ¿no? Porque a mí me entusiasmaba el piano. Entonces yo ya me puse a estudiar piano y cada vez menos la voz, pero sobre todo por el tema de la edad, ¿no? Aunque seguí cantando también de más mayor, cosa que me ha ayudado mucho para dirigir ópera, tengo que decir, pero claro, ya me volqué en el piano, hasta que llegó la dirección. ¿Y llegaste a dar conciertos de piano? Como solista no. Como solista no he llegado a dar conciertos de piano, pero di muchísimos recitales con cantantes, que eso intento seguirlo haciendo de vez en cuando, porque creo que es bueno, uno se mantiene, ha habido muchos directores que han seguido haciendo eso, porque creo que es bueno estar con el instrumento, ¿no? Entonces yo había dado desde bastante joven recitales, pero por ejemplo con gente como José Carreras, como Serrat Caballé, con Raquel Pierotti hice varios recitales también, llegué a acompañar hasta Renato Ascoto en un recital, con lo cual, digamos que siempre, ya veis, casi siempre he dirigido al mundo del canto, aunque, por supuesto, el mundo sinfónico me entusiasma y siempre que tengo ocasión hago también repertorio sinfónico. Normalmente los directores suelen decir que es un complemento para los directores de foso hacer sinfónico y viceversa. Exactamente. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Pero coincido con algunos de los grandes directores que han hablado sobre este tema, diciendo que una de las partes de la balanza tiene que estar más equilibrada. O sea, es muy difícil encontrar, hay quien lo hace, pero es difícil encontrar a alguien que haga por un igual las dos cosas. Entonces siempre el fiel de la balanza se inclina hacia un lado o hacia otro, ¿no? En tu caso... En mi caso se inclina a la ópera por razones muy obvias, ¿no? Por mi formación de cantante, por mi trabajo primero en el Gran Teatro del Liceo como asistente del maestro Romano Gandolfi en el coro. Entonces, claro, fue una formación operística un poco, sin haberlo buscado yo, un poco a la antigua, como hacían los antiguos maestros, de formarse en un teatro. De hecho, yo llegué a coincidir, éramos compañeros y amigos con Antonio Pappano. Él era maestro repetidor en el Teatro del Liceo y yo era adjunto a la dirección del coro, pianista del coro también, ¿no? Con lo cual digo que es un poco el camino que se seguía antes, el formarse en un teatro, ver cómo funciona la ópera, porque no es fácil, la verdad es que es muy difícil afrontarse delante de una ópera si uno sale directamente del conservatorio sin haber hecho nunca, ¿no? Entonces el teatro creo que es un paso importante para ello. ¿Y eso se ha acabado? Eso, desgraciadamente, se está acabando. O sea, ese paso natural
no lo está teniendo mucha gente. Hay algunos chicos, por ejemplo, yo estoy teniendo alumnos que lo ven claro, y entonces si son pianistas intentan meterse en algún teatro de maestros correpetidores, porque es un paso idóneo para dirigir. Pensemos que casi siempre ha sido así. El que ha sido pianista repetidor en un teatro de ópera ha llegado a dirigir más ópera que sinfónico. Y si uno se ha formado como violinista en una orquesta y luego ha pasado a dirigir, normalmente ha dirigido más sinfónico que ópera. No es una regla exacta, pero digamos que hay muchos casos. ¿Te sientes satisfecho como director? Bueno, me siento quizá en estos momentos un tanto desaprovechado. Yo creo que tengo una experiencia suficiente como para afrontar otros retos que a estas alturas no acaban de llegar. No sé por qué razones, pero considero eso, que estoy trabajando, sí, pero me siento un poquito desaprovechado. Bueno, y háblanos ahora, por favor, de tu faceta fascinante de compositor. Pues la verdad es que la composición empezó muy pronto también, pero como una cosa intuitiva. No sé por qué razón, supongo que estaría escrito en algún sitio. De muy jovencito empecé a, como decía un violonchelista de la Orquesta del Liceo que me ayudó mucho en mis inicios, Ricardo Marlet, me decía: tú ensucia mucho papel. Que en aquel momento yo me lo tomé casi como un insulto, ¿no? Y me dijo: no te lo tomes mal, dices que hay que ensuciar mucho papel, es que hay que escribir mucho para llegar a dominar, y es cierto, es como el que hace ejercicios de cualquier instrumento, ¿no? Entonces había que ensuciar papel, y ensucié muchísimo. De hecho, creo que mi primera ópera, El Edicto de Milán, la escribí con 12 años con un compañero de la escuela que hizo el libreto. Qué bueno. Pero tú tienes, por ejemplo, un opus importante de canciones. Sí. Que es un... Vamos a ver, el vehículo de la canción a mí me ha servido mucho. También es cierto que me he sentido muy cómodo, porque no nos engañemos, es una forma corta y yo tuve desde siempre facilidad para la melodía. Una cosa tan denostada hoy en día, o bueno, sobre todo cuando yo empezaba a componer, por compositores, por gente pues, de la faceta un poco más atonal, dodecafónica, que yo no desprecio, cuidado, porque yo he escrito obras atonales, pero con una atonalidad, como diría Leonard Bernstein, y salvando las distancias por supuesto, entroncada con la naturaleza. O sea, todo lo que tiene... De hecho, ahora estaba leyendo las conversaciones con Furtwängler y en el último capítulo habla de este tema. O sea, todo lo que me entronca con el orden natural de las cosas, la gente lo acepta. Cuando rompemos ese orden natural es cuando vamos perdidos, ¿no? Pues claro, hay compositores atonales. Vamos a poner un ejemplo que yo considero extraordinario, que es Alban Berg. A mí me parece que es un hombre que mantiene ese equilibrio. Con una música tonal está manteniendo el equilibrio con la naturalidad de cómo se ha formado la música, que es a partir de unas premisas de la naturaleza. Lo mismo defendía Bernstein, y se nota en sus obras atonales, porque Bernstein no solo escribió esa maravilla, esa obra maestra del musical que fue West Side Story, o esa opereta fantástica que es Candide, escribió obras muy complejas, como sus 3 sinfonías, ¿no? Pero siempre entroncado con esa naturalidad, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo creo que se entiende básicamente, ¿no? Que hay un orden, un orden cósmico, si me permitís quizá la pedantería, ¿no? Pero es así, es así. Entonces, esa facilidad para la melodía y para la tonalidad hizo que yo desde muy joven ya escribiera muchas canciones. Y en este momento yo calculo que debo tener unas 100 o 100 y algo canciones. Se cantan muy pocas de ellas, pero se cantan y a menudo. Con lo cual estoy muy satisfecho. Y supongo que poco a poco ya se irán dando a conocer las que valgan la pena. Supongo que no todas estarán al mismo nivel. Y luego, aparte de eso, pues sí, claro, el mundo de la ópera me ha llamado siempre mucho la atención. Y he escrito varias óperas, he escrito algún ballet, que fue un encargo del Teatro Real, Bestiario, una obra de la que estoy muy contento, que nació precisamente de un ciclo de canciones que yo tenía escrito. Entonces es un ballet cantado, había 7 canciones originalmente, se añadieron 3, y luego las danzas. Y el año pasado tuve la gran suerte de poder estrenar la suite de danzas, la versión sinfónica, con la OSPA, con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Miguel, por favor, para terminar, proyectos. Proyectos, pues la verdad es que muchos y muy ilusionantes. Proyectos como compositor, ahora mismo una obra de guitarra, un instrumento para el que he escrito poco, pero que me gusta mucho. Una obra de guitarra que estrenará René Mora, se llama Retrato de Mosquetero.
basada en un dibujo de Picasso, luego un ciclo de canciones con texto de María Lejárraga, que es un gran homenaje que se hace a este personaje que no pudo ver nunca registrada una obra a su nombre, porque todo, en aquella época todo se registraba a nombre del marido, Gregorio Martínez Sierra. Y como director, pues la verdad es que bastantes cosas, sobre todo de cara a la temporada ahora 17-18, y ya estamos hablando para el futuro, óperas, conciertos también. Estoy muy contento de poder volver a hacer conciertos sinfónicos. Dirijo por primera vez la sexta de Borja, cosa que me hace mucha ilusión. Vuelvo a dirigir la Fille de Rogiman en Canarias, además con un solista de excepción que me encanta y no he tenido la suerte de coincidir con él, que es Javier Camarena. Con lo cual hay muchos proyectos, ya digo, también muchas masterclass, últimamente trabajando mucho con los jóvenes, la faceta de la interpretación, sobre todo con cantantes, ¿no? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti.